Eh, eh, es una charla pues muy del riñón de los cirujanos pediátricos, pues porque nosotros no hemos caído pues tanto en el uso de la sutura mecánica y de algún tipo de ayuda electrónica no, sino pues algún tipo de ayuda moderna para hacer anastomosis pues por el tamaño de nuestros pacientes y por la atención que hay sobre los tejidos. La charla está a cargo de nuestro residente de primer año, el doctor Esteban Hernández, y de la doctora Osiris Narváez. Es de hecho la charla de cierre de su residencia y la charla de tesis. Entonces esperamos que sea del agrado del público de en la Cátedra Lorencita Villegas de Santos. Bueno, sin más, comencemos la charla, Esteban. Listo, sí señor, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Listo, doctor, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Como dice el doctor, mi nombre es Esteban Hernández. Esta charla se titula El arte y la ciencia de los nudos quirúrgicos, que es pues, la tutora invitada, la doctora Elsa Cirisil. Bueno, primero vamos a tocar unas generalidades de la charla. Realmente el estudio de los nudos pues va a tener una aplicación en múltiples ámbitos, no solamente en el área de la medicina, sino también en múltiples áreas y múltiples disciplinas como es la marina, el montañismo, el rescate, incluso para la decoración. Eh, Asimismo, es digamos, es un estudio que de manera transversal lo deberíamos hacer todos los médicos, independientemente de la especialidad, pues por supuesto aplica a las especialidades quirúrgicas, que va desde lo más, digamos, distante, como decir otorrino, oftalmología. Todos pues necesitamos como tener conocimientos básicos, incluso también va a incluir pues la necesidad de que los médicos como los clínicos sepamos y conozcamos al menos las bases o lo básico de los nudos, como son los dermatólogos. También los médicos de urgencias muchas veces tienen que hacer suturas y nudos en el ámbito de urgencias. Entonces, pues es como una de las bases de la medicina en realidad. Por supuesto, pues va a ser la base de la cirugía, el hecho de suturar y anudar. El, el entrenamiento en cirugía laparoscópica pues ha dejado como en evidencia que muchas veces los médicos tenemos como una falta de adquirir ese conocimiento de manera correcta. Tal vez como es un conocimiento, digamos, tan básico y tan necesario para todos, se obvia el hecho de enseñar, digamos, de manera adecuada la realización apropiada de los nudos. Y como vamos a ver más adelante en la charla, pues va a haber una curva de aprendizaje muy importante con los nudos, que a pesar de ser, digamos, algo relativamente sencillo y en algunas ocasiones fácil de aprender, en otras no tanto, se van a seguir cometiendo errores en, en el trabajo que realiza la doctora, que titula así El arte y ciencia de los nudos quirúrgicos, encuentra que en Colombia no hay una literatura, digamos, exacta que sea como un programa dirigido para los estudiantes, sobre todo los que estamos haciendo las residencias quirúrgicas, que explique de manera o que de alguna manera didáctica tal vez se enfoque en la enseñanza y en el aprendizaje de estos nudos de manera correcta. Por supuesto, saber escoger un nudo adecuado va a depender del contexto de la cirugía, como también vamos a desarrollar esto en la charla, de el poder escoger un adecuado material y la realización de los nudos para tener resultados exitosos y menores complicaciones. Aquí, digamos que quisiera poner como un ejemplo, un profesor de ginecología, durante mi pregrado recuerdo muy bien que decía al suturar el útero después de las cesáreas, el último nudo después de la sutura continua, les explicaba a sus residentes y a nosotros estudiantes nos decía que ese es el nudo de la vida. Digamos, es llamativo como algo tan sencillo y tan elemental puede tener unas implicaciones tan grandes como lo puede ser la vida de una persona. Y la realización inadecuada de este nudo de la vida, pues puede tener como consecuencias catastróficas. Mm, bueno, quisiera como definir em, pues el título, porque llama mucho la atención, es el arte y la ciencia. Viendo que el arte viene del latín ars, artis, que es una virtud, una disposición, una facilidad.
o una habilidad para realizar algo. Digamos que no es algo que pueda adquirirlo todo el mundo o que no, pues se tiene que desarrollar esta habilidad. Y ciencia, que viene del latín scientia, que es un conjunto de conocimientos objetivos mediante la observación y el razonamiento sistemático, crea principios y leyes generales. Em, pues digamos que quise llamar la atención a definir estas palabras, pues porque, como vamos a ver, el realizar nudos va a incluir estos dos o integrar estos dos aspectos. Una necesidad de poder y conocer y el saber hacerlo y también desarrollar las capacidades y la habilidad manual para realizarlo bien. Bueno, pues no sé, yo realmente disfruté leyendo pues esto de la historia, les comparto. Entonces, pues no se tiene como un dato exacto de cuándo nosotros los humanos empezamos a usar los nudos. Posiblemente hace 2500 años, 2 millones, sí, 2 millones de años a 127.000 años, el ser humano comenzó a integrar los nudos en su rutina diaria. Posiblemente el desarrollo de los nudos fue acompañado de actividades básicas como la agricultura, la creación de la rueda, el uso del fuego o el uso del viento para navegación, por ejemplo. De donde los seres humanos sacamos como esta idea de realizar nudos, posiblemente la naturaleza nos dio los ejemplos más claros de cómo hacer nudos. Es así como vemos figuras en la naturaleza como la telaraña, que sugiere que un solo hilo de la tela de la araña puede tener esta conformación y va a ser útil para su supervivencia. De ahí, por ejemplo, los nudos de las redes de pesca. O por ejemplo, también tenemos esta solución de algunas plantas enredaderas que necesitan y pues a partir de amarres y enredos y nudos que se hacen sobre otras plantas van a subsistir y a desarrollarse. Otro de los ejemplos más bonitos es este, que es el pájaro tejedor, que como vemos, él realiza literalmente los nudos con hojas y los nudos quedan tan bien hechos que le permite brindarle soporte para el peso de él, no solo de él, sino de su nido, de sus huevos y sus crías. Entonces, los primeros datos que se tienen acerca de los nudos pues, se remontan en Egipto en el año 1350 a.C. Pues aquí es la fotografía de la tumba de Tutankamón. Basta nada más ver la fotografía para evidenciar lo importante que eran los nudos para ellos. El nudo de la tumba es pues un nudo de una cuerda. También se menciona que, o pues de los antropólogos que lo han estudiado, usaban los nudos para la navegación, como mencioné, para las redes de pesca, para ropa, para decoración, para pues, realizar canastas y también simbología. Por ejemplo, el nudo cuadrado tiene como una parte abajo y una parte arriba y es la representación de la unión de lo humano con lo divino. También fue como una de las soluciones de ellos para hacer mediciones y para hacer la planeación, como fue la cuerda de 12 nudos, que posteriormente Pitágoras lo convirtió en el teorema de Pitágoras, que lo conocemos. La cuerda de 12 nudos consiste en una cuerda que se realizaban 12 nudos de manera pues equidistante, ¿sí? Cada nudo se realizaba de manera igual a la misma distancia y se extendían tres extremos dejando tres nudos, cuatro nudos y dos nudos en sus lados. De esta manera se formaba esta figura haciendo un ángulo de 90 grados, como vemos aquí. Y pues les funcionó la realización de los nudos para hacer, digamos, estas actividades como un poco más complejas. En China, los nudos se realizaban o se usaban para el conteo de eventos y resalta la función decorativa. Las características de los nudos en China, pues es que eran compactos, eran complejos, simétricos y tridimensionales. Aquí tenemos uno de los ejemplos, digamos como que son un poco más elaborados. Otro ejemplo de nudos en China es el nudo de Mitsuhiki. También pues es un lindo ejemplo de lo que ellos lo usan y cómo resaltaron en la decoración. En Perú lo usaban como un sistema contable para también estadística, para realizar censos y a manera de calendario. Los nudos que ellos hacían los llamaron quipos. También los mencionan que se usaban también para comunicación entre ellos. En Grecia, pues hay una leyenda que es el nudo gordiano. Resulta que, pues les comentaré el rey Midas, que era el rey de Frigia, que era la capital.
realizó un nudo muy complejo y él dijo que quien lograra desatar el nudo sería el que iba a gobernar pues este territorio. De modo que fue Alejandro Magno quien logró desatar el nudo y pues digamos que a manera de relato fue parte de sus conquistas. También se le daba a los nudos como capacidades sobrenaturales, como por ejemplo el hecho de hacer daño. Entonces se usaba como brujería. Cuando habían personas que tenían la habilidad para hacer brujería, hacían nudos contra una persona, enterraban el nudo y esa persona sufría de males. O también de protección. Muchas comunidades en Europa, por ejemplo, los padres hacían nudos en la ropa de sus hijos que se iban a la guerra y esto los protegía. Otras aplicaciones que tienen es que cuando el cazador pues cazaba una presa, realizaba un nudo en sus cabellos, en la presa, para tratar de, o esa era una manera de conservar la carne. Ya en el siglo XVII los nudos empezaron a ser estudiados para navegación y se establecieron manuales y se estandarizaron los nombres y las ilustraciones pues para poder comunicar, digamos, estos nudos. Posteriormente, tuvo como aplicaciones en el montañismo y en el rescate. Con respecto a la historia de la medicina, em, vamos a ver que William Smith, que era un egiptólogo, compra un papiro egipcio que posiblemente es de la dinastía 17. En este papiro, pues él realmente nunca da a conocer como el contenido de ese papiro, aquí está la fotografía, sino que es hasta que después que él muere, la hija de él dona este papiro a un museo. Ahí es cuando se logra estudiar como el contenido de este papiro. Encuentran que este papiro contenía pues información con respecto a la cirugía traumática, realizaba observaciones y descripciones de anatomía, de diagnóstico, de tratamiento y de pronóstico. Entonces ahí se empieza a cambiar un poco el concepto de que los egipcios sanaban con magia, pero no, realmente ellos ya empezaban a desarrollar como alguna especie de método científico para aplicarlo, pues digamos, a sus tratamientos. Em, También ahí está la compilación de 48 casos en los que hay suturas de heridas de guerra, suturas craneales, y pues también menciona este papiro que ellos ya tenían conocimiento del corazón, el vaso, el hígado y los riñones. También se describe que en las investigaciones que han hecho en Egipto encontraron que había una momia que tenía una sutura abdominal, más o menos en el año 1100 a.C. Posteriormente, Gallo Plinio en Roma hace este libro que se llama Historia Natural. En este libro también él describe la observación que ha hecho con respecto a conocimientos en diferentes áreas, como lo fue la zoología, la botánica, la mineralogía, la geografía, la cosmología y pues por supuesto la medicina. Con respecto pues al tema que nos compete, él empieza a hablar de que las heridas con el nudo de Hércules son las que sanan mejor y más rápido. Y el nudo de Hércules pues es el nudo que actualmente conocemos como nudo cuadrado, igual lo vamos a ver más adelante. Sus rutas, que fue un cirujano del año 500 antes de Cristo, también él hace pues varias descripciones de diferentes suturas para amputaciones. Él hace correcciones de fístulas anales, de rinoplastia dentro de los documentos que él realizó. Y pues importante que él deja que hay una sutura que se realiza con intestino delgado de los animales. Posteriormente, Hipócrates y Galeno describen diferentes materiales y técnicas de sutura desde el año 129 al año 460 a.C. Viene después Heraclas, en el siglo I después de Cristo, que realiza un libro que se llama Colecciones Médicas de Orivacios. En este libro, él describe aproximadamente 16 diferentes tipos de nudos que se utilizaban en ese momento para sujeción durante la cirugía. Como vemos aquí, pues la sujeción de la cabeza, de los pies, de los brazos, de las manos, y pues le empieza a dar una utilidad a los nudos en el campo de la medicina. Celsus, Cornelio Celsus, en este libro que se llama De Re Medica, él también incluye los conceptos de un punto simple y una sutura continua. Recordemos que hasta este momento, en el siglo VIII más o menos, la cauterización se realizaba con aceites calientes. Digamos, en las amputaciones
La manera de controlar el sangrado era con aceite caliente. Galeno de Pérgamo fue otro que realizó pues muchos avances en la medicina, por mencionar algunos que seguramente ya conocemos. Él describió 7 de los nervios craneales, describió la función del riñón y la vejiga y describió las diferencias entre las venas y las arterias. También habló de las suturas de origen intestinal. Races incluyó también el intestino de animales, como los demás, pero también incluyó el pelo de caballo. Ambrosio Paré hace como un cambio importante con respecto a la hemostasia y cambia ese concepto que se tenía, esa tradición o esa manera de tratar con aceite caliente a la disección y la ligadura de los vasos. Después, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, pues crece el interés por la realización de las suturas. Bueno, ya entrando un poco más en materia, les hablaré pues ya del nudo. El nudo se define como un lazo que se estrecha y se cierra de modo que con dificultad se puede soltar por sí solo y cuanto más se tira de cualquiera de los dos lados, más se aprieta. Pues esta es otra característica de los nudos, como vamos a ver, que se llama socamiento, que ya la mencionaré más adelante. Se realiza con una o dos cuerdas o lazos y tiene la función de unirlas entre sí o unirlas a un objeto. Es así como encontramos o la categorizamos de tres maneras: amarre, liga y nudo. El amarre se hace para unir una cuerda a un anillo o a un poste. Aquí tenemos un ejemplo. La liga se hace para unir dos cuerdas diferentes. Aquí está el ejemplo. Y el nudo, digamos que tenemos también una clasificación. Los nudos pueden ser de tope, que se utilizan para evitar el paso de la cuerda a través de un orificio pequeño. Este es el ejemplo. El nudo empalme, que también es una manera de unir dos cuerdas diferentes. Nudos de acortamiento, este es el nudo margarita. Este nudo, pues o en general los nudos de acortamiento son usados para hacer más corta la cuerda sin necesidad de llegar a cortarla, pues a romperla. Y también describen los nudos deslizantes. Aquí tengo un video que son nudos que le dan la capacidad, la característica de que se van a poder deslizar sobre otra cuerda. Este es una modificación del nudo pescador, también conocido como nudo pescador. Vemos que se hace un nudo que tiene la facilidad, como dije, de deslizarse. Bueno, eh, bueno, vamos a hablar de las propiedades de los nudos y las fuerzas que van a influir en el momento de realizar pues una sutura o un nudo en el tejido. Eh, el nudo tiene que tener como la propiedad de ser seguro. La seguridad la da la capacidad del nudo de mantenerse en su lugar sin deslizarse a pesar de la tensión o el peso al que se ha sometido. Se dice que a más superficie de contacto que exista entre las cuerdas del nudo, va a ser, digamos que, más fuerte o más seguro este nudo. El azocamiento, como ya lo había mencionado, es la característica que tiene el nudo de apretar el nudo una vez se ala cualquiera de las dos. Bueno, cuando hacemos un nudo tenemos que tener en cuenta las siguientes fuerzas, o estas tres fuerzas, que son la fuerza de resistencia, fuerza de potencia y fuerza de fricción. La fuerza de resistencia es la que van a oponer los tejidos a su afrontamiento. Es la que cuando nosotros hacemos un punto y anudamos, es la que tenemos la intención de contrarrestar. ¿Listo? La fuerza de potencia es la que se efectúa al, al tirar a través de los chicotes o de las puntas o de los extremos de los nudos para hacer que el nudo se ciñe y esta resistencia es vencida. Entonces aquí tenemos el diagrama, como les mencioné, la fuerza de resistencia, aquí se ve la R, que es la que se opone, la fuerza de potencia, que es cuando se jala de los dos extremos, se cierra y se vence esta fuerza de resistencia, y la fuerza de fricción va a estar determinada eh, por la superficie de contacto que van a tener las fibras del nudo, porque el mm, desplazarse va a tener como ese rozamiento entre ellas que va a impedir, digamos, el desplazamiento, y esto va, digamos, que a sumar a esta fuerza de potencia. Por supuesto, cuando tenemos una fuerza de fricción mayor que la fuerza de resistencia, vamos a tener que las superficies del tejido se van a juntar, pero cuando la fuerza de fricción no es suficiente o la fuerza de potencia no es suficiente,
la fuerza de resistencia va a predominar y vamos a tener pues un nudo ineficiente y se va a abrir como la sutura o el nudo que queremos hacer. Bueno, también aquí es algo muy importante hablar de las partes de una cuerda. Entonces, sobre todo cuando nos enseñan a hacer los diferentes nudos, digamos, es importante tener la nomenclatura porque pues a veces tenemos que hacer asas, senos y no sabemos bien cómo hacerlo. Entonces, la cuerda va a tener un extremo activo y un extremo pasivo. El extremo pasivo es el que va a quedarse quieto y el que generalmente va a mantener la tensión del nudo. El extremo activo o corriente es el que se va a mover a través muchas veces del extremo pasivo y va a conformar el nudo. El poste que va a seguir el extremo pasivo, el codo, que aquí vemos la figura, el bucle o asa, aquí también vemos la figura, y aquí tenemos el seno o gasa. Bueno, de pronto antes de hablar de las suturas, es importante también mencionar las diferentes herramientas con las que vamos a manipular la sutura. Tenemos que es importante pues saber las características de las diferentes agujas y sus propiedades y de los portaagujas. Entonces las agujas se van a clasificar según su punta, según su curvatura y según su unión a la sutura. Según su punta, vamos a tener que la punta puede ser de corte convencional, que la punta o digamos el vértice va a estar en su parte cóncava. El corte reverso va a tener su punta en su parte conveja. Esto va a dar una característica de que va a minimizar un poco más el trauma y va a favorecer la regeneración del tejido. Y también eh, la punta redonda. La punta redonda pues se utiliza sobre todo para tejidos que no ofrezcan mucha resistencia al paso de la aguja. Por su curvatura, entonces tenemos estas que van a ser un cuarto de círculo, 3/8 de círculo, medio círculo y 5/8 de círculo. Eh, Las que tengan una curvatura de un cuarto de círculo se utilizan sobre todo para microcirugía y los ojos, las de 3/8 de círculo, para músculo, nervios, vasos, fascias, los tendones y cirugía cardiovascular. La de medio círculo es una de las más frecuentes. Va a ser usada para músculo, cavidad nasal, cavidad oral, faringe, piel, tejido semiprofundo, tejido gástrico o ginecológico. Y la de 5/8 para cavidad nasal, cavidad oral y tejidos profundos. Y la otra característica para clasificar las agujas es con respecto a su unión con la sutura. Entonces lo clasifican en traumática o traumática. La que es esta será la traumática, que está como enhebrado, por decirlo de alguna manera, y esta que es la atraumática, que está como insertado dentro de la aguja. Otras propiedades de las agujas es que pues, va a tener resistencia que va a determinar o está determinada por la forma en la que se soporta la deformación en los pasos repetidos a través del tejido. A mayor resistencia va a ser menor trauma. La flexibilidad de la aguja, esto se refiere a la resistencia de la aguja para romperse cuando pasa a través de diferentes tejidos. El filo o la angulación en su parte final, entre más agudas, entre más filosas sean las puntas, digamos que va a pasar más fácil a través de los tejidos, y su estabilidad en la pinza, pues es otra, digamos, manera de clasificarlo. Con respecto al portagujas, pues el portagujas es una pieza que está diseñada para tomar la aguja, dirigirla y pasarla a través del tejido. Entonces vamos a encontrar diferentes tamaños y también la vamos a clasificar dependiendo de las características de sus mandíbulas. Por supuesto, pues el tamaño va a ser de acuerdo a la necesidad del tejido que necesitemos suturar. Recordar aquí que cuando tenemos mandíbulas granuladas o corrugadas, vamos a tener un poco de mayor estabilidad, y cuando tenemos agujas lisas o mandíbulas lisas, perdón, va a favorecer una pobre estabilidad de la pinza, de la aguja en la pinza. Bueno, ya cuando hablamos de suturas o el material que vamos a usar para suturas, entonces es importante mencionar diferentes características como son las siguientes. Primero, la fuerza tensil. La fuerza tensil se define como el peso que el hilo va a poder soportar antes de romperse cuando ya se realiza el nudo.
pues en la cirugía los tejidos van a poner, pues como ya vimos, la resistencia, una tensión a esta sutura. Y pues dependiendo del grado de tensión que pongan los tejidos, vamos a escoger pues con mayor fuerza tensil o menor. La capilaridad es una propiedad que le va a dar a la sutura la capacidad de absorber líquidos a través del hilo. Esta, digamos, tiene un inconveniente que asimismo puede retener más fácilmente bacterias. Entonces, digamos que no es como lo ideal que sea como que tenga capilaridad. La memoria es la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de ser sometida a una deformación. La elasticidad es la propiedad de la sutura para volver a su forma inicial después de ser sometida a una tensión o estiramiento particularmente, entonces va a conservar como su longitud inicial. La flexibilidad hace referencia al fácil o difícil manejo de esta sutura. La reacción tisular también es una característica pues, de la sutura. Hay suturas que van a generar mayor reacción tisular que otras. Recordemos que la reacción tisular de una sutura va a venir en tres etapas. La primera es en los primeros 4 días, va a haber una infiltración de linfocitos, monocitos y polimorfonucleares. Desde el cuarto al séptimo día van a venir los macrófagos y fibroblastos. Y desde el séptimo día en adelante, pues ya va a ser una inflamación crónica sobre el tejido fibroso. Por supuesto, pues van a haber materiales que van a favorecer o generar más reacción tisular que otros. Y por último, el coeficiente de fricción, que es el frote que es ejercido por la sutura al desplazarse en el tejido. Cuando se desplaza esta sutura en el tejido, en el cuerpo, va a generar trauma también pues en este tejido. Eh, y pues obviamente entre más cantidad de sutura, más cantidad de nudos dejemos dentro del cuerpo, pues va a ser mayor este coeficiente de fricción y mayor este trauma. ¿Cómo se hace débil? ¿Cómo son las características o pues qué puede hacer que una sutura se debilite? Primero que todo el anudamiento, pues que es como lo que estamos exponiendo en esta pues, oportunidad. El hacer un adecuado anudamiento, perdón, o inadecuado, pues va a hacer que una sutura sea débil. Cuando se humecta su absorción natural, dependiendo pues de las suturas que son absorbibles. La colocación en un entorno biológico agresivo, por ejemplo, en los tejidos infectados, digamos que no va a mantener, digamos, esta fuerza y va a tener una degradación mucho más rápida. El desgaste generado en la sutura, esto pues también es muy importante. Muchas veces cuando manipulamos las suturas a veces las dañamos con los instrumentos y no tenemos como esto en cuenta y suturamos finalmente con este hilo y es un hilo pues deficiente. ¿Qué es o qué debería tener una sutura ideal? La sutura ideal tiene que ser fácil de manejar, que tenga un anudamiento seguro, que tenga una resistencia a la tracción y un rendimiento predecibles, por supuesto que sea estéril, que pues no se vaya a contraer en los tejidos, que atraviese los tejidos con facilidad, que no tenga capilaridad, por lo que hablábamos que la capilaridad le va a dar como esa pues, característica deficiente que va a retener más fácil bacterias, que no sea alergénico, que no promueva reacción tisular y que sea de bajo costo. Bueno, esta es una imagen que tomé de un libro de ginecología, pues que está modificada porque pues suturas en el mercado hay muchísimas, muchísimas. Estas son como las más frecuentes, aquí importante, clasificarlos dependiendo de si es natural o sintética, de si es monofilamento o multifilamento trenzado. Aquí otra cosa importante pues es la fuerza tensil, el tiempo de absorción y su proceso de absorción. Aquí como vemos también hay otra clasificación, las de arriba serán las que son absorbibles y las de abajo son las que no son absorbibles. Entonces, el cromado es una sutura pues, de origen natural, monofilamento, y va a tener una fuerza, va a retener su fuerza a través de 21 a 29 días. Su tiempo de absorción es de 90 días y se absorbe, se absorbe por un proceso proteolítico de digestión. El Bicril es sintético, trenzado, va a ir perdiendo pues, su fuerza tensil a medida que se va absorbiendo, de manera que el 75% de su fuerza inicial va a tenerlo a los 14 días, a los 21 días el 50%, a los 28 días solo el 25%.
se va a absorber a través de la hidrólisis. El monocril es sintético, este es monofilamento, va a durar 91 a 119 días en absorberse y su proceso de absorción va a ser por hidrólisis. El PDS es una sutura sintética monofilamento, va a durar un poco más tiempo en absorberse, de modo que va a conservar a las 2 semanas el 50% de su fuerza, perdón, a las 2 semanas el 70%, a las 4 semanas el 50%, a las 6 semanas el 25% de su fuerza tensil. Ya nos quedan pues las suturas que no son absorbibles. Entonces, la seda normal, pues la seda, perdón, es esta va a ser de origen natural, es trenzada, más o menos va a durar 1 año su fuerza tensil. Las agujas de metal, que son monofilamento, esta pues va a ser como la que mayor fuerza tensil va a tener, como vamos a ver más adelante, y su fuerza se va a retener de manera indefinida. Otras, como el prolene, que también es muy frecuente, es sintética, también su fuerza tensil va a ser de manera indefinida. Esta es una manera pues de medir, digamos, la fuerza tensil de las diferentes suturas con respecto al porcentaje de fuerza tensil mantenido a través de los días. Y otra, pues digamos que lo mencionan así, como con crucecitas, por supuesto, como les había dicho, las de acero son las que van a tener mayor fuerza tensil, pero pues ya les voy a mostrar otra manera, que es como el peso que van a soportar en las diferentes suturas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de un buen nudo? Un buen nudo debe ser firme, debe ser bien ajustado y simple y fácil de hacer. Em, También debe ser pequeño con puntas cortadas tanto como sea posible. Digamos que es difícil como estandarizar una longitud de cuánto uno debe cortar una sutura porque pues esto va a depender del tejido que estemos manipulando, del tipo de sutura. Entonces no es como apropiado decir un número exacto. Digamos que nosotros tenemos que en nuestra práctica saber identificar, digamos, cuándo cortar, obviamente lo más corto posible, pero sin llegar a dañar las características del nudo. Debe conservar un buen estado, pues un buen nudo tiene que tener una sutura en buen estado, como les había comentado, pues muchas veces la manipulación con los instrumentos hace que la sutura se desgaste. Recordar que cuando aplicamos mucha tensión vamos a correr el riesgo de ruptura tanto del tejido como de la sutura. Entonces tiene que tener una buena tensión, estar bien ajustado, pero no de manera exagerada. Asimismo, la idea del buen nudo es muchas veces solamente aproximar. Cuando se hace una tensión excesiva, puede llegar a estrangular el tejido. Debe mantener una adecuada tracción después del primer lazo. Muchas veces se hace la primera lazada, no se mantiene una adecuada tracción y se hace la segunda lazada y pues la fuerza de resistencia va a ser mayor y pues no vamos a lograr el objetivo que queremos con el nudo. La última lazada se recomienda que tiene que ser una tensión lo más horizontal posible. Por supuesto, un buen nudo se tiene que hacer cuando el cirujano está en una posición cómoda. Es difícil que el cirujano haga un buen nudo en una posición incómoda, es para tenerlo muy en cuenta y evitar amarres extra por lo que hablábamos con respecto a la reacción tisular. Entonces, aquí digamos que entramos en cuántos amarres son los amarres que se deberían realizar. En el trabajo que realiza la doctora, ella hace una revisión de diferentes autores que sugieren o hablan de cuántas vueltas deben tener los diferentes nudos con los diferentes materiales. Digamos que en promedio tendrán que ser de 3 a 4 y esto va a tener relación con su fuerza tensil. Entonces, aproximadamente 3 o 4 es el número adecuado para mantener una fuerza tensil y que no sea, digamos, como con amarres extra para correr el riesgo de realizar mayor tensión tisular. Y aquí es lo que les venía hablando de la fuerza tensil nuevamente, como ya lo dijimos, es la tensión que va a soportar el hilo antes de romperse. Entonces esta es la otra manera de medir la fuerza tensil con respecto a kilos de fuerza por metro, por milímetro cuadrado. Entonces el acero va a soportar 162 kilos antes de llegar a romperse. El bicril más o menos de 86 a 75, el prolene 67 kilos, ya pues los últimos serán la seda, el algodón, 45, 46 kilos, de todas maneras pues no es un número despreciable, y por último el cadmio
que es 49 kilos, aunque es de los más poquitos, como dije, no es despreciable. Bueno, y digamos que en esta diapositiva pues está como parte del corazón de la charla y del trabajo de la doctora, que habla de los procesos de educación en el trabajo de ella. Ella lo menciona como la educación en los nudos, pero realmente pues yo considero que puede aplicarse en todo con respecto a la cirugía o a la enseñanza en cirugía, como nosotros como residentes o como estudiantes tenemos que aprender. La enseñanza va a tener, digamos que, tres etapas diferentes. Primero la cognición, que es el adquirir el conocimiento, digamos, y tener el conocimiento en la cabeza de cómo realizar las cosas. La integración es cuando ya tenemos la capacidad de ese conocimiento llevarlo a lo manual. Entonces, es la realización de este conocimiento y hacerlo de manera práctica. Y la automatización, que es cuando repetimos esta integración, la repetimos y podemos lograr velocidad, eficiencia y precisión. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo debería ser entonces la enseñanza de estas habilidades manuales? Como decíamos, en principio, digamos, estas habilidades de realizar nudos y en general de la cirugía podría considerarse como un arte pues muy especial. Entonces, eh, se han realizado, digamos, varias observaciones de cómo debería ser la transmisión de los conocimientos con respecto a la cirugía. Una manera, pues, es la demostración, digamos, que el profesor le muestra al alumno cómo se debe realizar el procedimiento, y otra manera es una descripción verbal. Por supuesto, y es lógico pensar que la manera más efectiva es juntar las dos. Entonces, digamos, aquí cabe la duda o cabría como como la sugerencia de que uno podría entonces aprender a hacer nudos y ahí en adelante los procesos de cirugía a través de videos que pueden mostrar y pueden describir. Sin embargo, se ha visto que es muy importante una retroalimentación activa del profesor para poder corregir y mejorar esta técnica quirúrgica. Y aquí quisiera pues mencionar algo muy particular que nos lo dice uno de nuestros profesores, y es uno como, digamos, nuestros profesores nos pueden decir, miren, las indicaciones de cirugía en tal patología son estas, estas y estas, es un conocimiento que me está transmitiendo y yo lo estoy asumiendo. O, o digamos, conocimiento teórico, pero ¿cómo, cómo podría ser un profesor para transmitir un movimiento? ¿Cómo podría ser un profesor para transmitir que un alumno pueda pensar en tercera dimensión? Por supuesto, aquí viene lo que es, digamos, el corazón, como les decía, de esta charla. Eh, y es que la cirugía, pues, es un arte. Hay una cosa, pues, muy importante que señala la doctora Narváez en su trabajo, y es que mm, desafortunadamente no hay como laboratorios de simulación como diseñados. Pues sí hay de laparoscopia y es como lo más frecuente, pero no tanto para cirugía abierta. Y nos pasa aquí con relativa frecuencia que nuestra profesora de laboratorio de simulación de laparoscopia encuentra errores que cometemos en la cirugía abierta, y ella se ha visto la necesidad de volver a retomar estas cosas básicas, como son tan básicas y como tan necesarias a veces, no se cae como en cuenta el hecho y la necesidad de enseñarlo con esta diligencia. Resulta que hay unos datos que tomamos del trabajo de la doctora en las observaciones que han hecho, que el, el aprendiz, digamos el residente, en este caso nosotros como residentes, como estudiantes en nuestras fases iniciales, a pesar de tener el conocimiento, saber hacer el movimiento para hacer un nudo, así sea un nudo simple como el nudo cuadrado, a pesar de tener este conocimiento e interiorizarlo, en el momento de hacer la cirugía, a pesar de saberlo, solamente vamos a tener nudos seguros en un 54%. Eso significa que en este proceso en el que, por ejemplo, estoy yo, que estoy en la fase inicial, más de aproximadamente la mitad de los nudos que voy a hacer van a ser nudos incorrectos. Digamos que esto es para resaltar lo importante que es esto, a pesar de que realmente es algo sencillo, algo que, digamos, hacer un nudo, pues no tiene, pues como los vamos a ver más adelante, les tengo unos videos, no es una cosa muy compleja, hay nudos que sí,
pero hay nudos que realmente van a ser muy sencillos y aún así vamos a tener errores al realizarlos. Digamos que esto es una manera como de reflexión también. Y pues aquí nada que es la práctica la que realmente hace el maestro. Entonces es la dedicación de no solamente estudiar, tener este conocimiento, digamos, teórico, sino también realizarlo de manera continua, dedicarnos a hacerlo y pues consagrarnos a la realización de estos procedimientos. Bueno, ya digamos que en la parte final de la charla les traigo pues la ejecución de los nudos más conocidos. Primero pues estos tres, el nudo cuadrado, pues el nudo de la bola realmente no es un nudo que les vaya a traer. Yo traigo esta diapositiva para mostrarles que es el error más frecuente cuando hacemos nudos. El nudo cuadrado pues es un nudo que realmente es seguro. Eh, se, han, se han- Se han visto que hay nudos que son un poco más seguros que el nudo cuadrado, pero el nudo cuadrado es el nudo ideal, ya que es el nudo que es fácil de hacer, es fuerte y no se pierde fácilmente cuando hacemos el nudo cuadrado pues de manera correcta. Cuando hacemos el nudo cuadrado de manera incorrecta va a quedar este nudo falso, nudo de la abuela, que este no va a tener estas características de ser seguro y debería tratar de evitarse. Y debería tratar de evitarse, es el error como más frecuente. Y el nudo de cirujano, que es como una modificación de este nudo cuadrado. Bueno, entonces aquí les traigo un video. Como les decía, hay un extremo activo y un extremo pasivo. En este caso, el extremo pasivo va a ser el hilo rojo, que es el que va a mantener la tensión, como van a ver en el video, y el nudo activo, que es el que se va a mover a través del nudo pasivo y va a formar o conformar pues el nudo. Aquí se va a facilitar mover el nudo, el nudo, el extremo, perdón, el extremo activo por encima del índice y después, eh, como vemos aquí, la idea es como hacer una pinza con el dedo índice y el pulgar y pasarlo por debajo del extremo pasivo. Aquí esto también es muy importante, que es la dirección que van a tener los extremos al realizar un nudo. Eh, en esta primera lazada es importante pues que el extremo pasivo quede hacia arriba y el activo hacia abajo, porque pues la dirección es la que va a darle la forma de cuadrado. Y aquí está pues el complemento de este nudo, cómo se va a conformar aquí el nudo cuadrado. Pues hay muchas maneras de realizarlo, pues esta es una de estas muchas maneras. Como les mencionaba, pues el nudo del cirujano es una modificación, realmente pues la modificación, pues el cambio es muy sencillo, no se realiza una lazada, sino van a ser dos lazadas del extremo activo a través del extremo pasivo, que en este caso seguirá siendo el rojo. Se ajusta, eh, este nudo o pues esta conformación va a tener la característica de que estas dos lazadas van a tener mayor fuerza de fricción. Entonces, digamos que le va a dar un poco más de seguridad al nudo. Esa es la explicación, porque va a tener más superficie de fricción. Y pues ya aquí está la segunda parte del nudo, que es igual como el nudo cuadrado. Bueno, este es el nudo cuadrado también con pinza. Pues aquí es importante, en este caso ya el extremo activo será el rojo, el extremo pasivo el azul. La pinza debe estar en la mitad de los dos nudos y al realizar el nudo tiene que cambiar, digamos, la posición. Como vemos al principio, el extremo azul estaba arriba y ahora queda abajo. Nuevamente la pinza en la mitad de los dos extremos y ahora nuevamente cambia de posición y esta es la manera correcta de realizar un nudo cuadrado y no hacer un nudo falso que pues no va a tener la misma seguridad. Y aquí pues como les traigo dos nudos, que es el nudo de Duncan y el nudo de Roder, que se utilizan en cirugía laparoscópica
y son nudos que se realizan para, como les dije, pues para la cirugía laparoscópica y son corredizos. Entonces les explicaré paso por paso con las fotografías. Inicialmente se sujetarán los dos cabos con la mano izquierda entre el dedo pulgar y el dedo índice. El extremo activo, en este caso es el amarillo, eh, va a pasar por encima del dedo pulgar de la mano izquierda. Posteriormente, con los dedos índice y pulgar, vamos a pasar este cabo activo hacia la derecha por debajo de los dos cabos que ya tenemos, recuperando el extremo en su totalidad hacia el lado derecho. Aquí tengo la fotografía, pero no la había pasado. Nuevamente con la mano derecha vamos a pasar el cabo activo por encima de los dos cabos, como está en esta imagen. Y otra vez, pues lo vamos a recuperar. Esto lo vamos a repetir hasta completar 3 vueltas, como se ve aquí. Y posteriormente vamos a pasar el cabo activo por medio del bucle inicial que se forma en la parte de arriba, aquí entre los dedos índice y pulgar. Aquí se pasa ese extremo activo. Ya se podrá deslizar el nudo alando desde el extremo del cabo pasivo. Entonces ya ese es el nudo corredizo y pues ya digamos en este caso quedaría como dentro de la cavidad. Esta es la manera de asegurar el nudo de Duncan. Se va a realizar un nudo cuadrado, la primera vuelta por debajo y la segunda vuelta por encima, intercambiando, pues como ya vimos los nudos cuadrados, el cabo pasivo y el cabo activo. Otro nudo que pues está en este trabajo que hace la doctora es el nudo de Roder. Este nudo se realiza inicialmente, se hacen los primeros pasos para hacer el nudo cirujano. Aquí vemos el nudo con doble lazada. Después se toma la doble lazada entre los dedos pulgar e índice de la mano izquierda y se verifica que el cabo activo queda hacia la izquierda. El cabo activo en este caso pues también es de color amarillo. Con la mano derecha vamos a pasar el cabo activo por debajo de los dos cabos y vamos a hacer también 3 vueltas o lazadas alrededor de estos dos cabos en sentido antihorario. Digamos que es un poco similar al de Duncan. Vamos a pasar el cabo activo sobre el poste formando un bucle. Aquí tengo la fotografía del bucle que vamos a pasar. Y se va a alar suavemente para ajustar el nudo. Y de esta manera se va a alar del cabo activo y se va, digamos, a interiorizar este nudo. Este es el nudo de Roder. Pues hay muchísimos otros nudos que hay. Digamos que no se los traje pues en esta charla porque nos demoraría muchísimo pues explicándolos. Ahí pues como hablábamos con respecto al transmitir este conocimiento, pues no es tan fácil hacerlo con solamente fotografías y descripción. Pues es la invitación para todos nosotros como estudiantes, como residentes, de buscar la manera, de qué manera didáctica, tanto con videos y después confirmarlos con nuestros profesores para corregir los errores, pues practiquemos estos nudos. Como conclusiones, los nudos son pues la herramienta fundamental para la vida diaria de un cirujano. El anudar es una habilidad motora, requiere entrenamiento y práctica constante para garantizar un buen rendimiento, un buen nudo y un nudo seguro. Recalcar que el material de sutura, la configuración de los nudos, el número de las vueltas y la técnica de anudado son determinantes para una buena seguridad de estos nudos y pues recalcar también la importancia de hacer una capacitación bien estructurada al personal de entrenamiento pues para no cometer errores y una adecuada elaboración de nudos basada pues en las instrucciones verbales, la demostración y la retroalimentación. Esto pues es lo que les quería traer. Les quería traer también esta frase de John Turner, que los nudos son más numerosos que las estrellas e igualmente de misteriosos y bellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Realmente cumplió los objetivos que queríamos, que es como
una introducción a todos para enamorarnos de los nudos. Algunas veces como que se menosprecia la importancia o lo que tú dices, la enseñanza de ellos, porque se cree que es algo muy básico, pero uno ya empieza a ver que ya hasta los profes nuestros cometen errores porque lo hacen por automatización y sin tener realmente los conceptos claros. Hay unas cosas que quería como agregar de la charla, y es que a uno le enseñan siempre una cosa que se llama nudas, ¿sí o no? Entonces las nudas, en toda la investigación que uno hace, pues no encuentra ese concepto por ningún lado. Lo que uno encuentra es lazada hacia arriba, lazada hacia abajo, ¿sí? Y el concepto de nudo ya es el nudo completo, por ejemplo, nudo de cirujano o nudo cuadrado. Entonces, cuando uno está haciendo una nudada, pues va a hacer o varios nudos cuadrados o hace un nudo de cirujano y después varios nudos cuadrados. Lo otro que quería como que concluir para todos es el nudo que uno debe hacer en cirugía, es el nudo que uno más se sabe de la forma, porque hay de la forma que lo sabe hacer. Hay con pinza, hay a 2 manos, hay una mano. Pero lo que uno debe hacer es el nudo que más se sabe de la forma que yo más me sé. Y no tiene que ser el nudo más elaborado, sino puede ser un nudo muy simple, pero ese, si lo hace bien, va a garantizar una seguridad y un buen resultado en su cirugía. Y la otra cosa que uno tampoco le dicen jamás es que hay que ver la configuración del nudo ya cuando uno lo termina. Uno examina un nudo terminado y puede saber si está bien o está mal hecho. Y ya, eso era como lo que quería agregar de tu charla. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta, doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro aporte o alguna aclaración adicional. Pues yo creo que nadie. Muchas gracias a todos por su atención. Igual cualquier pregunta estamos atentos. Damos por terminada la reunión. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, que gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.